Vamos con esa encuesta de 40dB para la serie El País que les estamos contando desde las 6 de la mañana y que habla de ese acelerón de Vox, de la ultraderecha de Vox, a costa del Partido Popular. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Áñez, ¿qué tal? Y esto después de un verano que ha sido marcado por las crisis de los incendios, también por los altercados de la ultraderecha en Torre Pacheco. El Partido Popular empieza el curso con los peores resultados desde las elecciones generales de 2023. De hecho, tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana, donde el PP gobierna en solitario, Vox pasa, según esta encuesta, a ser la fuerza política más votada. Después iría el PSOE y el Partido Popular en estas regiones, pero Vox se adelantaría tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana. Sí, eso es lo que más llama la atención de esta encuesta, esa subida tan fuerte de la ultraderecha que escala a su mejor dato histórico. Pasan del 15,2% del último barómetro al 17,4%, que son ya 5 puntos más que lo que lograron en las generales de 2023, en las que se hicieron con el 12,4% de los votos. Y a quien le come terreno Vox es al PP. En concreto, casi el 18% de los que votaron a Feijóo hace 2 años cogerían ahora la papeleta de Vox según esta encuesta de 40dB. Un trasvase que se ve sobre todo en esas dos comunidades que mencionabas, en Andalucía y Comunidad Valenciana, donde los de Abascal lograrían ser primera fuerza con el 20% de los votos, y no solo eso, porque desbancan al PP a la tercera posición por detrás del PSOE. Eso es lo que estima 40dB, que detecta, eso sí, que en ambos territorios hay una cifra de indecisos que llega al 30%. En el ranking general el PP sí se mantiene en cabeza, pero baja del 33,3% al 30,7% y saca, como decía, su peor dato de la legislatura. Y esto hace que su ventaja sobre el PSOE se reduzca a la mitad. Los socialistas logran el 27,7% de los votos, 7 décimas más que hace 2 meses, así que se recuperan ligeramente tras el estallido del caso Cerdán. Y a la izquierda lo que vemos es que Sumar mantiene su tendencia al alza, pero crece lentamente. Este mes pasa del 6,2 al 6,6%, pero sigue muy lejos de ese 12,3% que consiguió en las generales. Y mientras Sumar sube, Podemos baja del 3,8 al 3,4%, también baja 4 décimas. Vuelvo contigo para comentar otros datos de la encuesta en un ratito, Ana. Venga, hasta luego, Áñez. Porque esta encuesta lo que demuestra con este acelerón de Vox es que no le está dando resultado al Partido Popular el endurecimiento de su lenguaje, el endurecimiento de los ataques contra el gobierno. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. La encuesta es de hoy, pero durante el fin de semana hemos visto cómo la estrategia está clara del Partido Popular, que es elevar todavía más los decibelios, más la tensión, más la crispación. Las últimas palabras de Tellado, hablando de meter al gobierno de Pedro Sánchez en una fosa, no tienen ni medio pase, y ha sido lo que ha marcado la actividad política del fin de semana. Pero ellos insisten, ellos creen que para contrarrestar a Vox lo que tienen que hacer es elevar el tono contra el gobierno. Y para echarle el freno a la ultraderecha hay un nuevo chico en la séptima de Génova, un nuevo sheriff en la ciudad, Miguel Tellado, que lleva 2 meses en el sillón que antaño ocupara Cuca Gamarra, y su estilo es diferente. Es el hombre con más poder en el PP, por debajo de Feijóo, y como ya hiciera en Galicia, es el hombre para los trabajos con los que no quiere embarrarse el líder. Y este arranque de temporada viene con barro y empieza marcado por su impronta, por su forma de hacer. No se rehúye ningún debate y el tono es altito, tan altito como lo de este sábado. Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió... Por recapitular, en los últimos días el PP ha llamado pirómana a la directora de Protección Civil en plenos incendios. Ha dicho lo de cavar la fosa. Se ha ausentado de la apertura del año judicial para irse con Ayuso, a la que en el pasado se le afeaba su escapismo en la conferencia de presidentes, y ya hasta Feijóo bromea directamente con aquello del me gusta la fruta. Diréis, ¿qué es esto? Pues es un vídeo que colgó anoche Feijóo en Instagram bailando en un club de A Coruña al son de este tema de Henry Stephen, y que rotuló con un poco inocente me gusta la fruta, esa frase con la que Ayuso enmascaró un hijo puta dedicado al presidente del gobierno. Lo cierto es que son malos tiempos para el ala moderada del PP, que se resguarda esperando a que escampe. La táctica está clara, no hay que cortarse porque Vox, a base de exacerbar, nos está abriendo una vía de agua demoscópica. Los moderados lo entienden, lo aceptan, pero alertan. Tenemos que ser cuidadosos para no asustar al votante de centro y para no poner en riesgo nuestra institucionalidad con pellas como la del viernes ante el Rey. Así que en los próximos meses nos espera hard rock popular, Tellado mediante. Junquera, gracias.
Un abrazo. Ha querido poner en la agenda en este lunes de inicio de la normalidad, vamos a decir, el presidente del gobierno, el genocidio, el exterminio en Gaza, como él mismo lo ha llamado, porque hasta ahora veníamos hablando de la crispación instalada en la política española, en ese endurecimiento, si es que eso era posible, del discurso y de los ataques por parte del Partido Popular contra el gobierno, sin que de momento recoja ningún rédito, y así lo dice la encuesta de 40DB para la SER y El País, en la que se dispara la ultraderecha, en la que se dispara Vox, y lo hace a costa del Partido Popular, que en esta encuesta obtiene el peor resultado desde las elecciones, y además con un dato muy interesante, que es el trasvase de votos de Vox, del Partido Popular a Vox. En la anterior encuesta hablaban de un 13% y se sitúa ahora en un 18%. Antón. Bueno, a mí el dato, si yo fuera dirigente del Partido Popular, a mí el dato que más me preocupa es que ya son una mayoría clara de mis votantes los que han normalizado el pacto con Vox. Es decir, en este momento, para mí es el dato más preocupante que tiene el Partido Popular, porque eso es lo que facilita el trasvase. Lo que impedía un trasvase masivo hacia Vox en este momento es que hay mucho votante de derechas que esto de Vox no lo acababa de ver, y que pactar con Vox no encajaba con la idea que ellos podían tener de lo que era un gobierno de derechas, o que preferían que el Partido Popular no tuviera que pactar con Vox, aunque tuviera cierto grado de dependencia. Hoy la encuesta nos dice que no, que ya son mayoría los que dicen, bueno, pacto con Vox, venga, adelante, ¿no? Es que yo creo que muchos votantes de la derecha se pueden sentir en este momento como se sentía Sazatornil en El final de Amanece que no es poco, la película de Cuerda, ¿no? Que era un guardia civil, era el guardia civil del pueblo, y se ponía a disparar contra el sol porque el sol salía por el lado que no era, ¿no? Y era la manera de acabar con aquel sin Dios. Pues yo creo que hay mucho votante conservador en este momento en España que efectivamente se siente como Sazatornil, pero ¿qué es este sin Dios? Es decir, ¿dónde está la derecha de toda la vida, la derecha de orden, la derecha que iba a los actos institucionales, la derecha que huía de las palabrotas, la derecha que defendía un cierto sentido del Estado y de la institucionalidad, ¿no? Y lo que ven es una derecha, en este caso el Partido Popular, que poco a poco se va deslizando hacia las posiciones de Vox y que poco a poco va naturalizando el discurso que Vox hacía hace unos meses, ¿no? O sea, lo más llamativo de este resultado, que hay que poner también un poco en observación, ¿no? Porque las encuestas lo que nos llevan diciendo desde hace meses es que hay una cierta normalidad en la demoscopia española, porque hay una parte entera del electorado, que es todo aquel votante que se sitúa a la izquierda del PSOE, que en este momento es ahí donde más se concentra, digamos, la desmovilización y las no ganas de no ir a votar, ¿no? Hay una parte del espectro, digamos, altera bastante el resultado y el reparto de escaños, ¿no? Pero dicho esto, la pregunta que se tienen que hacer los dirigentes del PP, viendo como 2 de cada 10 votantes prácticamente se le están yendo a Vox, es cómo es posible que un partido que está roto, que está dividido, que orgánicamente es un desastre, que tiene un liderazgo que cuanto menos aparece mejor le va, ¿cómo es posible que crezca? Y la única respuesta es, pues soy yo. ¿Por qué crece Vox? Porque el Partido Popular está haciendo lo que está haciendo. Porque el Partido Popular está legitimando constantemente las posturas de Vox, porque el votante de derechas, el mensaje que le llega es, primero, bueno, nos entendemos, entonces que sepas que al final tu voto, vaya al PP o vaya a Vox, acabará en un gobierno que acabará con el caos y el terror sanchista, ¿no? Y 2, que, bueno, lo que Vox decía hace unos meses, pues al final lo acabó diciendo los dirigentes del Partido Popular. Y aquí esto es como, la política es como toda la vida. Cuando te ofrecen el original y te ofrecen la fotocopia, si puedes te quedas el original. Nadie se compra la fotocopia. Cristina. Bueno, yo creo que realmente tampoco nos ha extrañado tanto a nadie esta encuesta, porque de una forma intuitiva se venía oliendo en el ambiente esto, ¿no? El incremento importante de Vox se empieza a dar en octubre del año 2024. ¿Qué ocurre en octubre del año 2024? La Dana. Un momento en el que veíamos que la desesperación, el cabreo, el descontento crecía
Y eso es algo que a día de hoy está capitalizando la ultraderecha en buena parte de Occidente, por supuesto en España también. Frente a eso, el Partido Popular, su estrategia que estamos viendo no es, como creo que señalaba Arantón, ¿no? Que creo interpretar, dar una alternativa desde una derecha institucional, conservadora, lo de siempre, de orden, efectivamente. Con propuestas. Exacto, con propuestas, con una crítica razonada, etcétera, sino crear ese caldo de cultivo que es el que está alimentando, del que después se beneficia a Vox. Las declaraciones de este fin de semana del señor Tellado son la prueba, creo, más clara de todo eso, ¿no? Junto a eso hay datos que a mí me llaman realmente la atención por lo que tienen de significativo, ¿no? El único partido que crece en esta encuesta es Vox. El único que crece, lo cual es realmente curioso. Se sitúa primero en clases medias y segundo en clases bajas. Esto quiere decir que no estamos ante el caso de Le Pen en Francia, que tiene un apoyo muy mayoritario entre los sectores con menos renta, pero empieza a cambiar una posición que hasta ahora había sido que las clases más bajas eran muy reacias a la ultraderecha. Bueno, no ganan allí, pero ojo que empiezan a permear de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, por parte del Partido Popular estamos viendo que cada vez está perdiendo más el centro sociológico. Es decir, cada vez tienen menos votantes en ese espectro del 5 y pico, 6 y pico, y tienen más votantes más hacia la derecha. Se está derechizando totalmente la percepción del Partido Popular y a eso a lo que acuden. Ellos piensan que con esto van a disputarle voto a Vox, pero lo que estamos viendo es justo lo contrario, como ya se había visto en otros países europeos. Cuando se le hace el juego a la ultraderecha, se genera el tipo de debate público y el tipo de clima que a ellos les interesa, lógicamente los que ganan son ellos. Pues efectivamente lo del original de la copia que decía Antón, pero incluso más allá, ¿no? O sea, el tipo de conversación pública que se instala, el tipo de tono que se va instalando es un tipo que favorece muchísimo a quienes hoy están capitalizando el descontento y el cabreo que es la ultraderecha. Claro, esto hace que pasen cosas curiosas, ¿no? Comentábamos antes el caso de Valencia y Andalucía, ¿no? Donde Vox pasa por delante del Partido Popular. Pero es que, ojo, porque en Galicia y Castilla y León el PSOE en estos momentos se sitúa por delante en porcentaje de votos según esta encuesta debido a la división del voto de la derecha entre el Partido Popular y la ultraderecha de Vox. Por lo tanto, yo creo que es un cambio muy relevante desde el punto de vista político si se confirma, porque efectivamente estamos en un momento pues donde hay muchos indecisos, se ve en todos los sectores, aquí hay mucho todavía, no hay elecciones convocadas a ningún lado, ya sé que todo el mundo estamos pensando ya en Castilla y León, pero ojo, que aún no tenemos, aún no está el modo electoral, digamos, activado en la cabeza del votante, pero yo creo que esta encuesta da datos muy, muy, muy significativos de cómo se están moviendo placas tectónicas en la sociedad española. Sí, siguiendo con lo que decía Antón de Amanece con los pocos, yo creo que de pasar al Partido Popular es que han leído poco a Follner, ¿no? Follner, que era el maestro de la técnica innovadora en literatura, que yo creo que tiene un problema que es un lenguaje sin duda, que es monocordio. Hay algún influencer que dice que leer no te hace mejor persona. También es verdad. Que es muy poco innovador en su discurso político y eso le hace estar atrapado ahora mismo entre dos barreras que no se es capaz de superar. Por un lado, el voto de hombres jóvenes que están votando cada vez más a Vox y por otro lado, lo hizo la encuesta de manera muy, muy, muy clara, es decir, la gente mayor, los jubilados, los pensionistas, la gente de más de 65 años, pues ahí es un voto, tiene mayoritario el Partido Socialista. Entonces está encajonado, digamos, entre esos bloques y en vez de lanzar un discurso innovador como hacía Follner, pues lo que hace simplemente es estar con el matraca de todos los días. Eso yo creo que al final le desconcierta. Pero de todas maneras, hay una cosa interesante en la encuesta que yo creo que hay que también ponerlo de manifiesto. ¿Qué le pasa al Partido Socialista para no saber capitalizar la situación económica, la situación política, esa derecha ultramontana que tenemos? Yo creo que el partido no debemos fijarnos solo en el Partido Popular, sino en el Partido Socialista. ¿Por qué no es capaz de capitalizar, cosas bien intencionadas, pues como el tema de Israel o asuntos de política internacional y sobre todo la situación económica? Mira, ¿qué ibas a decir, Antón? No, iba a decir que conectando con algo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué pasa en el espacio a la izquierda del PSOE? Que el PSOE no es capaz de recoger la evidente crisis que hay en ese espacio y la división, ni los protagonistas de esa división son capaces de rentabilizarlo, ¿no? Yo creo que eso está alterando completamente el resultado de cualquier encuesta, cualquier proyección demoscópica que hagamos ahora mismo, ¿no? ¿Qué hará ese votante de izquierdas que ahora mismo está desanimado por la división, porque el gobierno no hace lo que cree que debería hacer, por múltiples razones? ¿Qué hará el día que se convoquen elecciones?
Claro, ahora mismo es, digamos, relativamente cómodo instalarse en el no iría a votar o no voy a votar, pero otra cosa es que arranque la campaña, ¿no? Y después, ¿qué constatan todas las encuestas? Que la estrategia del Partido Popular, en lugar de construir un muro que impida a sus votantes irse hacia Vox, lo que está funcionando es como un volquete. Les está poniendo un puente. Les está empujando, no, es más que un puente. Sí, o sea, porque un puente requiere cierto esfuerzo para atravesarlo. No, la estrategia del PP directamente los está volcando sobre Vox. Es como si fuera un volquete, le está tirando sus votantes encima. Hay otra pata de esta encuesta de 40DB. El más llamativo es que la mayoría de españoles tiene claro que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura. Todo el mundo ve que el presidente del gobierno va a cumplir lo que va anunciando, que es agotar la legislatura, convocar elecciones cuando toque, pero mientras creen que va a pasar esto, consideran que no debería hacerlo. Es decir, creen que el presidente debería disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones. Ana, vuelvo contigo, estás ahí, ¿no? Sí, aquí estamos. Vamos a analizar esta segunda parte de la encuesta, que muestra también cómo el 53% de los ciudadanos cree que está siendo una legislatura de retrocesos. Sí, en concreto, el 55,5% de los españoles cree, como comentabas, que lo más probable es que el gobierno agote su mandato. Sin embargo, cuando se pregunta por las preferencias de cada uno, hay una mayoría que prefiere que la legislatura se acabe ya. Un 43,9% quiere que se convoquen ya las elecciones frente al 38,4% de los que quieren que aguante hasta 2027. Según este estudio de 40DB, un 53,8% de la ciudadanía cree que la legislatura está siendo de retrocesos frente al 34,3% de los encuestados que percibe que se están produciendo avances. La mejora de los permisos de maternidad y la subida del salario mínimo son las medidas mejor valoradas y la amnistía es la que menos ha gustado. Pero hay un asunto en el que coinciden la gran mayoría de los españoles, voten a quien voten. El 73,3% de los ciudadanos coinciden en que lo que más se ha empeorado en esta legislatura es el acceso a la vivienda. Además, el 56,8% de los encuestados cree también que la vivienda, es el gran reto de lo que queda de legislatura, seguido de la lucha de la corrupción y el futuro de las pensiones. Ana, ahora sí, ya gracias. A vosotros. Dice la mayoría de los encuestados que cree que el presidente del gobierno va a agotar la legislatura, aunque piensan que deberían no hacerlo, que piensan que deberían disolver las Cortes y convocar elecciones.